En el capítulo 5 se reseña la abdicación de Napoleón en favor de Luis XVIII, hermano de Luis XVI. Capítulo 6. Camino de Schönbrunn, María Luisa recibió en Basilea una carta de Napoleón fechada en Frejus. A su lectura, sintió nuevamente no haber ido a reunirse con su esposo en Fontainebleau. Era, dice Meneval en sus memorias, una pena secreta, una especie de remordimiento que se manifestaba a menudo, a pesar de los esfuerzos que hacía para disimularlo. La archiduquesa había entrado en Basilea a las 5 de la tarde, en medio de tropas suizas, bávaras y austríacas que le hicieron honores de soberana, y después de un día de descanso, se puso nuevamente en camino con su numeroso equipaje. La seguían 24 coches. El rey de Roma iba en un carruaje particular con su aya, la condesa de Montesquieu. El viaje le distraía visiblemente, pero de pronto se le escapó esta triste reflexión. ¿Por qué no quieren ya que abrace a mi padre? María Luisa escribió de Zúrich a Francisco II para decirle que las noticias recibidas del emperador en su última carta le habían impresionado mucho. Parecía que a Napoleón le había entristecido su paso por la Provence, donde había tenido que soportar las invectivas de la muchedumbre, como si los aliados, que le habían mantenido el título de emperador y concedido un principado, no hubiesen podido proteger su viaje con los 1.400 soldados que le habían dejado como guardia. La emperatriz rogaba a su padre que hiciese mandar a Napoleón sus objetos confiscados en Orleans, su biblioteca y los ahorros que había podido realizar sobre su lista civil. Esta gestión fue la última que María Luisa intentó cerca del emperador Francisco. Las poblaciones de su tránsito las saludaron con ovaciones. Atravesó Suiza pasando por Schaffhausen y el lago de Constanza. En Innsbruck, capital del Tirol, que pertenecía entonces a Baviera y deseaba tornar al Austria, el pueblo desenganchó los caballos de la carroza archiducal y paseó a la princesa como en triunfo. Por la noche se le dio una serenata en que varios cantores tiroleses dejaron oír sus típicos cantos nacionales. A la vista de uno de los cuadros que adornaban el palacio de Innsbruck y que representaba a María Teresa con su hijo José II, abuelo paterno de María Luisa, el señor de Beausset observó que el rey de Roma se parecía al joven príncipe austríaco. La emperatriz hizo venir a su hijo. El señor de Beausset lo levantó en brazos a la altura del cuadro a fin de poder juzgar, y todo el mundo convino en que el parecido existía. Pero no hay que ver en este episodio más que una lisonja de cortesano, pues todos los retratos del rey de Roma atestiguan que el príncipe imperial no tenía del tipo austríaco más que el labio inferior. La nariz, los ojos, la frente y la barba son visiblemente napoleónicos. Durante aquel largo viaje, el rey de Roma estuvo confiado a su aya. No veía a su madre más que en los puntos de parada. Había olvidado la pena que le costara el salir de las Tullerías. La novedad de los objetos que pasaban por delante de sus ojos le divertía y gozaba de ello con la feliz indolencia de su edad. La emperatriz llegó con su hijo a Schönbrunn el 21 de mayo de 1814. Sus hermanas, Leopoldina, María Clementina, Carolina, Fernanda y Mariana, sus hermanos y los archiduques, sus tíos, la esperaban con impaciencia. El joven príncipe Francisco Carlos José debía ser el compañero habitual de juegos de su sobrinito. El archiduque Carlos dio la mano a María Luisa para bajar del coche.
La emperatriz volvía a ser archiduquesa de Austria. El general Caffarelli, que había cumplido su misión de acompañarla hasta el término de su viaje, le dejó una extensa carta en que es de notar el siguiente párrafo: Desde este momento, vuestra majestad no se pertenece ya a sí misma, pertenece a la posteridad. Es preciso, pues, continuar ennobleciendo la desgracia. La conducta de vuestra majestad fijará la opinión de Francia, de Alemania y de Europa entera. Esta opinión no iba a tardar en fijarse. María Luisa se instaló en el primer piso del palacio, en habitaciones contiguas a las del rey de Roma, que daban al paseo central del parque. Reanudó sus relaciones de dulce intimidad con sus jóvenes hermanas. Por la mañana se ocupaba de su hijo. Le hacía venir al terminar el almuerzo para darle algunas golosinas, pero era la señora de Montesquieu, de noble corazón y de noble linaje, como dice muy bien el barón de Helfer, la que con la ayuda de Madame Soufflot y de su hija Fanny velaba por el amable príncipe. La buena Aya le enseñaba a rogar a Dios por su padre ausente, y cada vez que tenía ocasión le hablaba de él para que se acostumbrase a no olvidarlo. El resto del día la esposa de Napoleón se aplicaba a la música o al dibujo, aprendía el italiano, montaba a caballo o se paseaba en coche. A veces salía con su hijo, cuya gracia y hermosura admiraban los vieneses y los habitantes de Schönbrunn. El público le llamaba familiarmente el pequeño Bonaparte, y a excepción de los cortesanos, nadie le daba el título de duque de Parma que le había conferido el tratado de Fontainebleau. El 15 de junio María Luisa fue a recibir a su padre en Sixkirchen y regresó con él a Schönbrunn. El emperador la trataba visiblemente como hija muy querida, pero no la consideraba ya como soberana. Al día siguiente, Francisco II hizo una entrada triunfal en Viena y fue a dar gracias a Dios en la Catedral de San Esteban, donde le esperaba el arzobispo Sigismund, el mismo que en 1805 había recibido en Viena a Napoleón triunfante y bendecido en 1810 su matrimonio por poderes. Del 29 al 30, la duquesa de Montebello, la señora de Saint-Aignan y el doctor Corvisart se despidieron de María Luisa, lo cual le causó algunos instantes de tristeza. Bossuet conservaba todavía sus funciones de mayordomo, Meneval las de secretario íntimo, el señor Heró las de médico, la condesa de Montesquieu las de primera aya, Madame Soufflot las de aya segunda, las señoras Huró de Sorbec y Rabusson las de lectoras. La señorita Fanny Soufflot secundaba a su madre cerca del príncipe, que le tenía particular cariño y no quería separarse de ella. La reina María Carolina, hija de María Teresa, y su hermana de María Antonieta, que se había instalado en el castillo de Hesserdorf, vecino a Schönbrunn, con la esperanza de obtener el reconocimiento de sus derechos al trono de Nápoles, se prendó del pequeño rey de Roma y le colmaba de caricias. Un día que hablaba de Napoleón con su sobrina, manifestó su extrañeza de que ésta no hubiese ido todavía a reunirse con él en la isla de Elba. «No soy libre», replicó María Luisa. «Se salta por la ventana», exclamó María Carolina. Pero su sobrina no tenía ni su energía ni su audacia. Al cabo de un mes, la mujer de Napoleón se aburría de la vida monótona de Schönbrunn. Su hijo no le procuraba bastante ocupación. Atormentada por evidentes remordimientos,
necesitaba disiparlos, y para esto quería cambiar de país y distraerse haciendo un viaje. Hablaba de ir a cuyas aguas le había recomendado Corvisart, pero su familia procuraba disuadirla por temor de que fuese a reunirse con su esposo, pues habían llegado de Elba varias cartas que recordaban a la emperatriz sus recientes promesas. María Luisa pidió directamente a su padre el permiso de ir a de Saboya, esperando poder trasladarse de allí a Parma como le habían asegurado. Francisco II, después de haber consultado a Metternich, autorizó el viaje con las dos condiciones de que dejaría a su hijo en Schönbrunn y de que llevaría con ella una persona que serviría de intermediaria entre ella y el gobierno austríaco. La emperatriz aceptó. En una carta fechada en Schönbrunn a 15 de junio de 1814, María Luisa escribe, entre otras cosas, a su amiga y confidente, la mariscala de Montebello. Mi querida duquesa, dejo también al señor Le Courrier, a mi hijo, y me llevo al señor Metivier, médico. La señora de M. Montesquieu encuentra que Metivier, uno de los discípulos más famosos del señor Corvisart, no es digno de su confianza, y no quiero que ningún otro, fuera de Le Courrier o de Frank, se acerque a mi hijo en caso de grave enfermedad durante mi ausencia. Figuraos que mi hijo ha pasado una hora solas conmigo. ¿Os parece si he tenido valor? El emperador me ha enviado sus caballos de tiro a Parma. Hay más de 100. Solo eso faltaba a mis proyectos de economía. Hubiera preferido que los vendiese si no podía servirse de ellos en la isla de Elba. La elección de Metternich para acompañar a María Luisa a Aix recayó en el general conde de Nyberg, que mandaba una división cerca de Ginebra. Era hombre de historia, buen jinete, distinguido y elegante, aunque por haber perdido un ojo en la guerra se veía obligado a llevar un vendaje negro que le cubría parte de la frente. Estaba dotado de un espíritu flexible y astuto, y tenía iguales aptitudes para las negociaciones diplomáticas como para los estudios militares. Nyberg se presentó, pues, a María Luisa, que viajaba de incógnito bajo el nombre de duquesa de Colorno, como un oficial designado por el gobierno austríaco para ir agregado a su persona. La acompañó de Carouge a Aix, yendo siempre a caballo al lado de la portezuela de su coche. Meneval, que le observó desde el momento de su aparición, le encontró un aire amable y maneras corteses, pero le juzgó enseguida hábil y poco escrupuloso, diestro en ocultar su sagacidad bajo las exterioridades de la sencillez. Insinuante y lisonjero, activo y prudente, se hizo pronto para ella el hombre indispensable. Le alquiló una quinta en Aix, no la dejó aburrirse un solo día, le procuró, entre otros divertimentos, varias audiciones de Talma. Hizo venir a Isabey, su pintor favorito, para que le hiciese su retrato. La condujo a menudo en barca por el lago de Burgen. En fin, no perdonó ocasión de distraerla y de hacerla olvidar todo lo que pudiera atormentar su espíritu. 15 días después de su llegada a Aix, María Luisa escribió a Napoleón una carta que el señor de Bosset se encargó de hacer llegar a su destino. Fue una de las últimas. El señor de Bosset, que hizo un corto viaje a Parma a fin de hacerse cargo de la futura residencia de su soberana, tuvo la buena ocurrencia de enviar secretamente a la isla de Elba un busto pequeño del rey de Roma, de un parecido perfecto, obra de un estatuario francés establecido en Viena. Grande fue la alegría del emperador
a recibir tan precioso objeto, pero estaba lejos de ver colmados sus deseos. Lo que anhelaba ante todo y sobre todo era la presencia de su mujer y la de su hijo. El 9 de agosto María Luisa había recibido de él una carta suplicándole que fuese a Toscana para acercarse a la isla de Elba, pero por temor de contrariar a su padre, desobedeció a su esposo. Se limitaba a decir que era muy desgraciada y deseaba la muerte. Pero aquella pena no era más que ficticia, pues se sabía que su permanencia en Aix le proporcionaba una serie no interrumpida de agradables diversiones. Desde aquel momento, las amorosas cartas que por diferentes conductos envió Napoleón a la emperatriz, diciéndole que los esperaba con impaciencia, a ella y a su hijo, no tuvieron contestación, lo cual fue causa de la mayor desesperación para el proscripto, que sufría como esposo y como padre.